A ver, pensemos en esto. ¿Y si la educación no fuera solo meter información en la cabeza, sino despertar el potencial que cada persona ya trae dentro? Hoy vamos a echarle un vistazo profundo al paradigma humanista, una corriente que le dio un giro a la psicopedagogía, poniendo por primera vez a la persona en el centro de todo. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Arrancaremos viendo cómo nació, como la llamada tercera fuerza en psicología. Luego, nos vamos a meter a sus raíces filosóficas, para después aterrizar todo esto en el salón de clases. Y al final, ver cómo nos puede servir en nuestra práctica profesional. Para entender por qué aparece el humanismo, necesitamos viajar un poco en el tiempo, por ahí de los años 50. En esa época, la psicología se sentía incompleta. Hacía falta algo. Miren, el panorama estaba dominado por dos gigantes. Por un lado, el conductismo, que básicamente nos veía como un conjunto de respuestas a estímulos. Por el otro, el psicoanálisis, que se clavaba en el inconsciente y nuestros instintos. Pero, ¿y la conciencia? ¿Las emociones? ¿El potencial para crecer? Justo para llenar ese hueco, irrumpe el humanismo como la tercera fuerza, poniendo el foco en la persona completa. Pero ojo, esta tercera fuerza no apareció de la nada. Sus ideas más fuertes vienen de dos corrientes filosóficas importantísimas que vamos a revisar ahora mismo. Primero que nada, el existencialismo. De aquí, el humanismo toma una idea que lo cambia absolutamente todo. No venimos al mundo con un destino escrito. Cada decisión, cada elección nos va formando. Nos dice que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Esta idea es un pilar. Significa pensar en cada estudiante no como un recipiente pasivo que hay que llenar de datos, sino como un ser libre, con la capacidad y la responsabilidad de elegir su propio camino. Este es el corazón de la visión humanista. La otra gran influencia es la fenomenología. Suena complicado, pero la idea es sencilla. No reaccionamos al mundo como es, sino al mundo como lo percibimos. Cada quien tiene su propio mapa de la realidad, su propia experiencia subjetiva. Y esto, en pedagogía, es una bomba. Cambia por completo la concepción del alumno. Nos dice que para entender de verdad a una persona, para poder ayudarla en su aprendizaje, es indispensable hacer el esfuerzo de ver el mundo desde sus propios ojos. La empatía, entonces, se vuelve la herramienta pedagógica por excelencia. Ok, ya tenemos las raíces filosóficas. Ahora, ¿cómo se traducen estas ideas en los principios clave, en las reglas del juego del paradigma humanista? Estos son los pilares. Primero, la persona es un todo. No podemos entender a un estudiante solo por sus calificaciones o su comportamiento. Segundo, hay una confianza total en nuestro potencial para crecer, en esa tendencia natural a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y por último, se remarca que somos seres conscientes, capaces de decidir nuestro rumbo. Esta imagen lo deja clarísimo. Mientras que otras posturas, las reduccionistas, intentan desarmar a la persona en pedacitos para estudiarla, el enfoque holista del humanismo dice, no, espera. Para entender a alguien, tienes que ver la foto completa, a la persona en su totalidad, en su contexto. Bueno, muy bonita la teoría, ¿no? Pero ¿cómo se ve todo esto ya en la práctica, en un salón de clases? Aquí es donde el humanismo de verdad cobra vida. El rol del maestro da un giro de 180 grados. Ya no es la autoridad que deposita el saber, ahora es un facilitador. ¿Y qué hace? Primero, es empático y auténtico, y sobre todo, se enfoca en crear un ambiente no amenazante. Esto es clave, un espacio seguro, de respeto, donde la gente se sienta con la confianza de ser, de explorar y hasta de equivocarse sin miedo. En pocas palabras, el maestro humanista no es el que empuja, sino el que ayuda a la persona a encontrar su propia fuerza para impulsarse. Es un catalizador. Su trabajo es ayudar a que el potencial que ya existe en el estudiante florezca. Y para que esto no se quede en pura buena intención, existen herramientas muy prácticas. Una de las más poderosas es el contrato de aprendizaje, que pone la libertad y la responsabilidad en manos del estudiante. A ver, imaginemos un caso práctico. Un estudiante, en su contrato para esta materia, define que su objetivo es entender cómo aplicar la teoría humanista en la educación primaria. El facilitador, en vez de solo dejarle lecturas, trabajaría con él. Juntos podrían acordar actividades como observar un aula Montessori o diseñar una actividad vivencial. El contrato formaliza este plan personal de aprendizaje. Y esto nos lleva a un punto que es pura lógica. Si el aprendizaje es dirigido por uno mismo, la evaluación también tiene que serlo. Como bien dice Palacios, sería una contradicción total. La autoevaluación no es un extra, es la pieza que cierra el ciclo de forma coherente. Fomenta la responsabilidad sobre el propio proceso y la confianza en el propio juicio.
Ahora, es fascinante ver cómo se autoevalúan las personas. Usan dos tipos de criterios. Por un lado, los internos, los personales. ¿Esto me sirvió? ¿Crecí con esto? Y por otro, los externos o asumidos. ¿Leí todo? ¿Cumplí con lo que se esperaba? Entender que ambos criterios existen es clave para guiar procesos de autoevaluación que sean realmente completos y honestos. Y bueno, llegamos a la parte final, la más importante quizás. ¿Cómo nos llevamos todo esto a nuestra propia caja de herramientas como futuros profesionales? En resumen, el paradigma humanista nos da mucho más que una teoría. Es un verdadero marco de acción para fomentar el desarrollo integral de las personas, su confianza, su creatividad, su capacidad única de florecer. Y cerramos con esta pregunta, que es una invitación directa a la reflexión. De todo esto que vimos, ¿qué ideas les resuenan más? ¿Qué principios sienten que pueden transformar la práctica profesional que quieren construir? Reflexionar sobre esto es el primer paso para que la teoría no se quede solo en el papel, sino que se convierta en una fuerza de cambio real.